hermanos Rob. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de mediados de la semana, día miércoles, el 20 de enero ya, hermanos. El mes se nos está yendo, pero qué bueno estar en contacto nuevamente con ustedes. Gracias por su sintonía, gracias por su fidelidad. Espero que hayan tenido un día de bendiciones, un día bendecido, que lo hayan disfrutado, sigan todavía disfrutando parte del día, lo que nos resta. Y que pues esta semana Dios los acompañe, Dios los guarde y Dios sea con ustedes todos los días. Así es que antes de continuar, quería comentarles un anuncio especial que tengo. Ustedes saben que este próximo sábado, íbamos a tener el servicio fúnebre en honor a nuestra hermana Eleanor Mora, pero en vista de que están tan ocupados en el cementerio, nos llamaron de que no van a poder colocar la lápida sobre la tumba para el sábado, porque están llenos de trabajo, que tenían hasta los compromisos del viernes, tampoco lo van a poder lograr, porque si nos podíamos esperar una semana más para estar seguros. Así que el servicio fúnebre entonces de este próximo sábado, nuestra hermana Eleanor, ha sido pospuesto para el sábado 30, el siguiente sábado 30, a la misma hora, 11 de la mañana, en el cementerio aquí, San Jacinto y Mengo, ahí en esa esquina. Así es que, lo siento hermanos, pero pues no está en nosotros, ¿verdad? Son motivos de fuerza mayor. No podemos controlar este asunto y pues hay que adaptarse a lo que nos estén orientando. Así es que, de todas maneras, espero que nos podamos reunir en la manera posible. Si a usted es posible llegar ese día, el sábado 30, pues llegue, va a ser de bendición. Vamos a tener igualmente nuestra máscara, vamos a tener sanitizer también a la disposición para que no haya ningún problema y vamos a tener la protección de Dios, que es lo más importante. Pues bien, hermanos, vamos a iniciar ya el capítulo 12 de Primera de los Corintios. Vamos a estar tratando los versículos del 1 al 11 en esta ocasión. Primera de los Corintios 12, del 1 al 11. Permítame leer ese pasaje. El pasaje entero dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fue por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Permítame orar. Dios, gracias por su bondad y su misericordia, Señor. Gracias. Gracias por el regalo de vida, Señor, la vida que usted nos ha dado. Gracias. Gracias por este día, Señor, que lo pudimos disfrutar. Gracias por la familia, gracias por los alimentos, el lugar. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones que usted nos da todos los días, Señor, por el oxígeno, mi Dios, por la sombra de los árboles. Gracias por tantas cosas, Señor, que a veces nosotros, mi Dios, no las contamos como si fueran una bendición, pero en realidad, Señor, hay cosas que para nosotros son pequeñeces, pero son bendición de usted igualmente, Dios. Así que estamos agradecidos. Ahora le pedimos perdón por cualquier ofensa, Señor, cualquier ofensa que haya llegado a su presencia, perdón. Limpieza le pedimos, Señor, y que usted nos siga edificando, nos siga enseñando
que su pueblo sea edificado, Señor. Que cada uno, Señor, pueda elevar su nivel espiritual con la enseñanza y que usted sea honrado con todos, mi Dios. Le quiero seguir pidiendo, mi Padre, por nuestros enfermos, por todos ellos, mi Dios. Usted los conoce a todos. Y también le quiero pedir, Señor, que pues podamos reunirnos, Señor, este próximo 30 de enero, Señor, en el cementerio, y le rindamos tributo a nuestra hermana Leonor, Señor, que ha sido tan fiel a través de todos estos años. Y que sea con el esposo que ha quedado, mi Dios, con nuestro hermano Fausto, que le ayude, Padre del cielo, en todo, que lo guíe y lo guarde, Señor. Y que, Padre Santo, pues recibamos la enseñanza que necesitamos, la edificación, y usted sea honrado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues ustedes saben que todo tiene un origen. Hay un origen para cada cosa. Y así como la iglesia tiene su origen después del Señor Jesucristo, prácticamente el origen está en Cristo. Cuando Él la dejó establecida, ya Él se fue al lugar de donde vino, al cielo, al lado del Padre, y ya dejó a la iglesia establecida en manos de hombres que Él había capacitado, que Él había entrenado. Entonces, ese es el origen de la iglesia. También los dones espirituales que son necesarios para la edificación de la iglesia del Señor, esos también tienen un origen. Y es lo que quiero que miremos esta noche. Pero todo tiene un origen. Y esos dones que son tan necesarios para que la iglesia sea edificada, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que todos los miembros de la iglesia podamos ser prácticamente edificados espiritualmente. Esos dones que son tan necesarios para ellos también tienen un origen, y eso es lo que quiero que miremos. Pero después de abordar todo concerniente al tema de la Santa Cena del Señor, el capítulo anterior, el apóstol Pablo inicia el capítulo 12 tratando el asunto de lo concerniente a los dones espirituales. Ahí empieza todo con este asunto de los dones espirituales, tratando primeramente el origen de ellos, de dónde vienen, cómo, de dónde proceden, cuál es la fuente de esos dones espirituales, porque la verdad es que cuando uno es llamado, sea para lo que sea, que Dios lo llame, que el Señor lo ponga en el ministerio, sea cual sea el ministerio, entonces la persona es capacitada para que pueda desarrollar ese ministerio, y es lo que quiero que miremos igualmente. Pero ¿sabe qué? Todo empieza cuando uno confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí empieza la gran aventura, ahí empieza la carrera de la fe, y ahí empieza todo. Por eso el apóstol Pablo empieza así, con los versículos del 1 al 3, porque todo empieza ahí. Los dones espirituales no son igual al talento, ¿verdad? El talento es algo nato, el talento uno nace con ello. El don espiritual, eso es otorgado por el Espíritu Santo una vez que uno viene al conocimiento de la verdad, una vez que uno conoce al Señor Jesucristo. Uno a veces no logra entender cuál es su don, y pues uno ora a Dios y pide ayuda a otros, y Dios, el Señor, el Espíritu Santo nos da a entender, nos enseña cuál es en realidad nuestro don, dónde es que Dios nos quiere y haciendo qué. Así es que la procedencia de los dones espirituales es nuestro tema, pero todo empieza, como dijimos, confesando a Cristo como Señor y Salvador. Ahí empieza la gran aventura, ahí empieza la maravillosa carrera de la fe. De ahí en adelante, el Señor Jesucristo llama al ministerio, a cualquier ministerio, y el Espíritu Santo se encarga de capacitar. Pero todo empieza ahí. Mire los versículos del 1 al 3. Dicen así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El punto es que la iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida, con dones diversos, grandes dones. Pero el punto es que estos hermanos se habían llenado de orgullo y se estaban vanagloriando, incluso unos se creían más que otros por el don que poseían. Y eso, en vez de edificar la iglesia, la estaba dividiendo. La iglesia estaba siendo dividida por este asunto, por la vanagloria, por el orgullo de ciertos hermanos que no comprendían bien que pues el don que el Espíritu Santo
nos da y la capacitación que el Espíritu Santo nos da es para el beneficio de la iglesia, es para provecho de la iglesia, es para edificar la iglesia. Eso no lo habían comprendido bien los hermanos de Corinto. Al parecer, alguien se había quejado con el apóstol Pablo o había llevado esa información al apóstol Pablo, que las cosas no estaban bien en Corinto, que en vez de estar unidos, estaban desunidos, estaban divididos por el orgullo de los hombres que poseían ciertos dones. Entonces, por eso el apóstol Pablo empieza: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, no quiero que se confundan, como si dijera. Dice el 2, ¿sabéis que cuando eran gentiles, o sea, cuando eran pecadores, gentiles eran todavía, pero ahora eran, como les dijera yo, regenerados, habían sido santificados, ahora pertenecían a la iglesia del Señor, ahora pertenecían a la familia del Señor? Entonces, ¿sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos? Esta era algo muy común en Corinto, que las personas honraban a los ídolos. Y pues, de una o de otra manera, unos eran llevados y presentados delante de estos ídolos, y era lo que ellos veneraban y era lo que ellos adoraban. Como en la iglesia, que se llama iglesia, que para nosotros es una secta, como la iglesia católica, por ejemplo, hace hoy en día, que pues mucha gente, por ejemplo en mi pueblo, en Diriomo, de donde yo soy, el 2 de febrero es el día de la Santa Patrona, se le llama ellos, la Virgen de Candelaria. Hacen cuantas cosas, ¿verdad? Eso es lo que celebran. Pero es un ídolo, es algo mudo. Es decir, la gente, yo no sé, le rezarán o le pedirán cosas a la Virgen de Candelaria. La Virgen de Candelaria no tiene ninguna capacidad de escuchar la oración de nadie. El único que escucha oraciones es Dios. Y el único que responde oraciones, si es su voluntad, es Dios. O sea, pero es una costumbre pagana, es un paganismo total y absoluto, y así eran los hermanos de Corinto en aquellos tiempos. Antes de su conversión a Cristo, ellos eran llevados a los ídolos mudos y veneraban y adoraban ese tipo de ídolos. Por eso el apóstol Pablo es bien claro y les dice esas cosas. Y el 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, eso era algo común también en los judíos, porque los judíos odiaban el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo mismo fue uno de ellos al principio de la iglesia. Cuando la iglesia empezó, él odiaba el nombre del Señor Jesucristo, él odiaba la iglesia del Señor Jesucristo, él persiguió sobremanera la iglesia del Señor Jesucristo, él la azotó con la autoridad que tenía. Y otros judíos igualmente. Entonces eso es, como le dijera yo, algo que desagradable totalmente. Eran capaces hasta de maldecir el nombre del Señor Jesucristo, porque lo odiaban. Entonces por eso el apóstol Pablo ahora recapacita y dice: nadie va a llamar al Señor Jesucristo maldito y que eso venga del Espíritu Santo. No puede ser, porque el Espíritu Santo honra al Señor Jesucristo. Es una perfecta unión, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, por eso él aclara esto y dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, maldice a Jesús, llama maldito a Jesús. Eso es lo que la palabra anatema dice, ¿sí? Significa. Y continúa: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Todo empieza ahí. Cuando nosotros fuimos convertidos, cuando yo fui convertido al cristianismo, cuando Dios me hizo ver clara y absolutamente que yo era un pecador, que yo necesitaba su perdón, que yo necesitaba acogerme a ese regalo de salvación que se me estaba ofreciendo en Cristo, que si no lo hacía iba a perecer, que el infierno estaba ganado por mí mismo, y yo tuve que aceptar ese regalo de salvación para convertirme en un hijo de Dios. Entonces ese día yo confesé a Cristo como Señor y Salvador. Yo lo hice, pero el que me llamó, el que me convenció de que yo estaba perdido, de que tenía que confesar a Cristo o todo estaba perdido para mí, fue el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo lo aclara totalmente. Y me encanta,
Porque dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que llama al pecador, que trata con la conciencia del pecador, que lo convence de su estado en realidad, de su necesidad de un Salvador, de su necesidad de salvación. Le hace ver que cielo e infierno son cosas reales. Y le hace comprender al pecador que si no quiere ir al infierno necesita ser salvado por Cristo, porque no hay otro que puede salvar. Ningún ídolo mudo, ningún muñeco de esos, perdona la expresión, pero eso es lo que son. Ningún muñeco de esos puede salvar a nadie. Ningún muñeco de esos puede rescatar de una crisis a nadie. No puede ser, porque son esos simplemente ídolos mudos. Es más, si usted lee el Salmo 115, si no me equivoco, le va a aclarar muchas cosas con respecto a esto. Ahí dice que tienen ojos si no ven, oídos si no oyen, pies si no caminan, piernas si no caminan. Son un total desperdicio. Son nada en realidad. Si es que antes de confesar a Cristo, eso hacíamos nosotros, para reunirnos en grandes asambleas y es más bien una, ¿cómo le diré yo?, total irreverencia a estas celebraciones, a estos ídolos mudos, porque eso es lo que hacen en mi pueblo. Es una total irreverencia, una fiesta pagana total y absoluta. Dios no está involucrado en nada allí, para nada, porque es una celebración a un ídolo y acuérdese, Dios odia, aborrece la idolatría. Entonces no puede estar involucrado Dios ahí. Entonces todo empieza allí, ¿verdad? Todo empieza cuando nosotros confesamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando lo hacemos Señor de nuestra vida, cuando le entregamos nuestra vida, cuando confiamos en Él, en su sangre derramada, en ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario, nuestra salvación, cuando confiamos en Él, en ese sacrificio, en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, allí empieza todo. Y después, bueno, podemos entonces observar que el Espíritu Santo nos llama, nos capacita y nos otorga dones con el propósito de edificar la iglesia. Y esos dones provienen de manera diversa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que los reparte. Es el Espíritu Santo el que los da a cada creyente de manera diversa. A uno una cosa, a otro otra cosa y a otro otra cosa y así sucesivamente. Ahora bien, hay dones espirituales que ya no los usa el Espíritu Santo, que en el pasado, cuando la iglesia empezó, antes de que el canon de la Biblia estuviera completo, fue necesario. Y Dios usó esos dones y los dio en realidad. Y fueron muy, muy necesarios. Pero hoy en día ya no lo son. Porque hoy en día ya tenemos toda la Biblia escrita, toda la palabra de Dios escrita. Lo que usted quiere saber de Dios, aquí está en la Biblia. Lo que usted quiere saber del hombre, aquí está en la Biblia. Lo que Dios quiso que usted conozca de Él, está escrito acá. Y lo que Dios quiso que conozcamos de nosotros mismos, de nuestro origen y nuestro futuro, nuestro destino final, aquí está en la Biblia igualmente. Entonces, hay dones que ya Dios no los va a usar. No se usan en realidad. Así es que miremos que son estos dones de manera diversa que otorga el Espíritu Santo a los miembros de la iglesia para beneficio de la misma iglesia. Porque lo que Dios, su interés es que la iglesia sea edificada. Ese es el interés de Dios. En eso es que Él se interesa. Miren los versículos del 4 al 11. Vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, el Espíritu Santo, por eso está con mayúscula. Allí en su Biblia. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí menciona algunos dones, pero son los más relevantes, por decir así. Pero hay otros dones que también no están mencionados acá, que el mismo Espíritu Santo también los da para que la iglesia sea beneficiada. Dice así, el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Son dos cosas diferentes.
El Espíritu Santo se encarga de repartir los dones a los creyentes genuinos y el Señor Jesucristo llama y coloca a las personas en los diversos ministerios. Lo dice el versículo 5. Dice así, y hay diversidad de ministerios, el ministerio de la música, el ministerio de los jóvenes, el ministerio de los hombres, el ministerio de las damas, el ministerio del café, el ministerio de la limpieza, el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la predicación. Y esa cantidad de ministerios son otorgados por el Espíritu Santo. Él es el que permite, por el Señor Jesucristo, perdón. Él es el que permite que se abran esos ministerios. Por eso el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, los que le mencioné, entre otros, pero el Señor es el mismo, o sea, el Señor Jesucristo. El 6, y hay diversidad de operaciones. Operaciones son actividades. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bien aclarado desde el versículo 4, ¿verdad? Que hay diversidad de dones, el Espíritu Santo de por medio, Él lo da. Hay diversidad de ministerios, el Señor Jesucristo de por medio, Él coloca, Él hace que se abran esos ministerios. Hay diversidad de operaciones o actividades, Dios de por medio, Dios Padre, por decir así, Él permite que hayan esas actividades, como las actividades que nosotros tenemos aquí en la iglesia en tiempos normales. Tenemos muchas actividades, es Dios el que los permite, es Dios el que está de por medio, Él bendice eso. El 7, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu, fíjese bien, para provecho, dice el 7. Otra vez, pero a cada uno, a cada miembro, se le ha dado un don, por lo menos, para provecho. O sea, el Espíritu Santo le da al creyente un don para provecho. Cuando la persona quiere hacer algo por la iglesia, cuando el hombre o la mujer cristianos quieren hacer algo para la iglesia, para honrar a Dios, para servir al Señor Jesucristo, para servir a Dios, el Espíritu Santo le da un don. Porque el Espíritu Santo es el que sabe dónde podemos operar, qué es lo que podemos hacer, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestro intelecto, de acuerdo a todo nuestro ser. Eso es lo que Él usa y le da entonces al creyente un don, por lo menos, para que lo use para beneficio de la iglesia. Pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, el Espíritu Santo se manifiesta al creyente, hombre o mujer, con un don especial para que la iglesia sea provechosa. Aquí las damas en la enseñanza para los niños, otros hermanos en la enseñanza para los jóvenes, otros limpiando cuando tenemos aquí día de limpieza. Me encanta verlos que llegan, que se hacen presentes y traen cosas y ponemos bonito, limpiamos, queda agradable. Todo eso son dones, porque no todos vienen a la limpieza igualmente. Pero aquellos que les gusta, que tienen ese don, lo hacen. El 8, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría para aconsejar, para motivar. Palabra de sabiduría necesitamos. Porque me encanta que me motiven con buenas palabras, ¿verdad? Eso es ser sabio, eso se necesita sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Conocimiento de la Biblia, conocimiento, ¿verdad? Ciencia es conocimiento. Es dado también por el mismo Espíritu, el maestro de escuela dominical, para los jóvenes, para los adultos mayores, qué sé yo, para los matrimonios jóvenes, todo eso, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu Santo. Y el 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Esta fe no es la fe que uno recibe de parte de Dios igualmente para creer en Cristo, para confesar a Cristo, para empezar esta aventura de convertirse en cristiano e hijo de Dios, sino que es fe para dar pasos, para avanzar, para empujar, para alcanzar, para expandirse. Para eso se requiere fe, para abrir un nuevo ministerio, aunque parezca que no vamos a poder, pero por fe lo hacemos y Dios responde, ¿verdad? Entonces, esas personas son dotadas con esta fe. Vamos, hermanos, hagámoslo, no tengamos miedo. Como Caleb,
por ejemplo, y como Josué, que impulsaron al pueblo a que se lanzaran a la conquista de Canaán. Terminaron mal, pero esa era fe. Ellos tenían fe. Así es en la iglesia igualmente. Hombres y mujeres que tienen fe. Me encanta el nombre del ministerio de las mujeres, del grupo de damas. Grupo de damas firmes en la fe. A eso se refiere acá. No es la fe salvífica que uno necesitó para ser salvado, sino la fe para avanzar, para promover, para alcanzar, para conquistar. ¿Ok? Y a otro dice dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidad. En aquellos tiempos el Espíritu Santo se manifestó de una manera increíble, sanando, usando hombres para sanar. Tenemos a Juan y Pedro, por ejemplo, a la entrada del templo, que sanan a aquel hombre. Tenemos al mismo apóstol Pablo, que sanó cantidad de gente por Dios, claro, era el que lo hacía, pero Dios lo usaba a él. A él le había dado ese don para que la gente fuera sanada, para que enfermos fueran sanados. Aunque Dios no quiso sanarlo a él, pero le dio el don para que sanara a otros, ¿verdad? Era Dios simplemente usando al apóstol Pablo. Así es que ese es otro, ¿verdad? Dones de sanidad por el mismo Espíritu. El 10, a otro, el hacer milagros. ¿Qué cosas pasaban? ¿Qué cosas increíbles pasaban en las iglesias en aquellos tiempos? Eran milagros, grandes milagros que Dios hacía a través de ellos, ¿verdad? Esto en la iglesia primitiva sobre todo. A otro, profecía. Son dones que probablemente, ya no se dan en la iglesia. La profecía, por ejemplo. ¿Por qué me quieren profetizar? ¿Por qué me van a profetizar? Si ya todo está escrito aquí en la Biblia, yo sé cuál es mi destino, yo sé a dónde voy. Yo sé, por ejemplo, que si yo camino con Dios, mi vida va a ser bendecida. Yo sé, por ejemplo, que si yo me aparto de Dios, es la peor decisión que puedo tomar. Yo sé que si yo me alejo de Dios, pues estoy perdido en realidad. Así se ha visto a través de la historia y así sigue siendo. Hombres que se apartan de Dios caen en la peor desgracia. Mujeres que se apartan de Dios caen en la peor desgracia. Porque Dios es celoso. Y si somos genuinos creyentes, nos apartamos de Dios y Dios lo que puede hacer es llevarnos con Él pronto, para que no demos un mal ejemplo, para que no demos un mal testimonio. Así es que dice, al hacer milagros, profecía, a otros discernimiento de espíritus. Así es que la profecía, por ejemplo, ya no se da en las iglesias, ya no necesitamos profetas en las iglesias. ¿Para qué? ¿Para qué necesita usted un profeta? Luego profetas, no sé. Los profetas Dios los usó antes de que el Señor Jesucristo viniera para tratar con su pueblo de Israel. Y los siguió usando hasta cierto tiempo en la era apostólica, por ejemplo. Todavía había profetas. ¿Por qué? Porque esto mismo, el canon de la Biblia no estaba completo. Hoy no necesitamos profetas. Hoy usted tiene la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta su conciencia, hasta los tuétanos, o sea, penetra todo su ser. Y usted lo que necesita es leer la Biblia y empaparse de la Biblia. No necesita un profeta. Lea su Biblia, empápese. Y Dios le va a hablar, Dios va a tratar con usted. ¿Ok? Dice diversos géneros de lengua a otros. Diversos géneros de lengua. Este es otro, y el apóstol Pablo trata este tema en el capítulo 14, pero este es otro don que fue usado grandemente en la iglesia primitiva, en la iglesia de Corinto, por supuesto que existía, porque la Biblia no estaba completada, el canon de la Biblia no estaba completado todavía, y Dios se tenía que manifestar de una o de otra manera a la iglesia y usó este ministerio, era este don, el don de las lenguas. Ahora, estas lenguas de que habla aquí no es las lenguas que se narran en el capítulo 2 de Hechos, cuando la iglesia, pues el Espíritu Santo bajó, ¿verdad? Y en forma de viento y, ¿cómo le diría yo? Lenguas de fuego, algo así. Y aquellos hombres hablaron en arameo, aquellos hombres hablaron en su lenguaje, y los oyentes, ellos entendieron en el lenguaje que ellos hablaban el mensaje que aquellos en arameo estaban diciendo.
Es algo muy diferente. Este don de lenguas era como un éxtasis que ni la misma persona que estaba dando aquel mensaje comprendía lo que estaba diciendo. Por eso había necesidad de que alguien interpretara. Dice diversos géneros de lenguas a unos y a otros interpretación de esas lenguas. Porque era algo que ni la misma persona podía entender. Tenía que otro ser capacitado con un don de interpretación para poder dar a conocer el mensaje que otro estaba dando en lenguas a la iglesia. ¿Pero por qué permitía Dios eso? Porque era la manera. Era la manera. ¿De qué otra manera iba a tratar Dios? O sea, fue una manera de que Dios trataba con la iglesia, que Dios trataba con su pueblo, que Dios traía un mensaje al pueblo. Pero, pues ahora, no sé, ha habido abusos a través de la historia de este don y todavía lo hay. Hay personas, hay iglesias más bien, que le dicen a las personas, le dicen a los hermanos, si no hablas en lengua, no eres salvo. Y así no es el asunto. Es decir, es un abuso en realidad. Y esto es lo que estaba pasando en Corinto. Así es que, de todas maneras, los dones son para provecho de la iglesia. Lo dice el versículo 7, bien estipulado, bien claro. Esos dones son diversos, son para el provecho de la iglesia. Algunos ya no existen, como dijimos. Pero, ¿de dónde proceden total y absolutamente? Pues del Espíritu Santo, de Dios, en otras palabras. Miren el versículo 11. Dice el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Otra vez con mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. O sea, toda esta diversidad que vemos acá en cuanto a los dones, toda esta cantidad de dones que el Espíritu Santo daba a los hermanos en las iglesias, era para provecho de la iglesia y todo venía de Dios, todo venía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era prácticamente la fuente de los dones y sigue siendo la fuente de los dones en el día de hoy. Ese don que usted tiene, usted no debería de sentirse orgulloso de ese don. Usted debería de sentirse humilde. Usted debería tener un corazón agradecido con Dios y decir a Dios, gracias por haberme capacitado con este don que yo puedo ahora ponerlo a tu servicio, Dios, y ayudar en la iglesia y promover la edificación de la iglesia y participar en la edificación de la iglesia. Esa debe ser nuestra actitud hoy en día. No llenarnos de orgullo. El hermano que canta hermoso en la congregación y que tiene esa capacidad de dirigir y de, ¿cómo le dijera yo?, edificar con los cantos. Ese es un don que Dios le ha dado para provecho de la iglesia. No para que se llene de arrogancia y soberbia, no para que se llene de orgullo, no para que lo miren a él, no, es para edificar la iglesia. Ese don que usted tiene para enseñar es para edificar la iglesia. Ese don que usted tiene para motivar es para edificar la iglesia. Ese don que usted tiene para impulsar a otros, a llevar a cabo ministerios, es para edificación de la iglesia, es para provecho de la iglesia. Eso se lo ha dado el Espíritu Santo a usted. Usted no lo trajo. Usted no es suyo. Dios se lo ha dado. Y si nos lo ha dado Dios, entonces simplemente hay que decir gracias a Dios, porque ahora puedo participar en la edificación de tu iglesia. Así es que no olvide ese don especial que usted tiene, con el cual sirve a su Dios, y que le agradezco por hacerlo, por servir con ese don a su Dios. Ese se lo ha dado el Espíritu Santo a usted para que usted lo ponga al servicio del Señor Jesucristo y ayude a edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Que saque el máximo provecho la iglesia del Señor Jesucristo. No usted, la iglesia. Usted simplemente es un instrumento con ese don para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea beneficiada en el área que sea donde usted sirve con su don. Si es que pero todas estas cosas, dice, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque el Espíritu Santo escudriña todo nuestro ser. Entonces, Él sabe cómo somos, Él sabe lo que somos, Él sabe de lo que somos capaces de hacer con la ayuda de Él. Y de acuerdo a ese conocimiento que Él tiene de nosotros,
así nos dota con el don para beneficio de la iglesia. Así es que nada de que llenarnos de soberbia, nada de que llenarnos de orgullo, todo viene de Dios, todo viene del Espíritu Santo. Bendición es para nosotros más bien, agradecidos debemos de estar más bien de que somos tomados en cuenta por Dios para edificar su iglesia. Mire qué honra, hermano, mire qué honor que Dios nos llame para edificar su iglesia. Eso es un gran honor y deberíamos estar agradecidos. Bien, si los dones espirituales son otorgados por el Espíritu Santo, significa que son por la gracia de Dios igualmente. Es una gracia. Es más, esa es la palabra que se usa en la Biblia, caris, gracia. Entonces, no debemos nosotros de llenarnos de arrogancia por eso. Deben ser usados sabiamente, deben de ejercerse de manera sabia. Usted debe de ejercer su don de manera sabia, de manera prudente, con el pensamiento de que usted quiere honrar a Dios, edificando a la iglesia con ese don. Debe de usarse con mucha responsabilidad, pues son dados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, para que su iglesia sea edificada. Así es que, recuerde, ese don que usted tiene, que Dios le ha dado, es para que lo ponga por obra, para que la iglesia del Señor sea beneficiada, sea edificada. Toda jactancia entonces de nuestra parte por poseer un don, sea cual sea, queda totalmente descalificada, total y absolutamente. Y quiero leerle por último, en el capítulo 4, los versículos 6 y 7. Mire lo que dicen, capítulo 4, 6 y 7, para terminar, porque yo quiero que usted sea bien consciente de que ese don que usted tiene es para la edificación de la iglesia, no es suyo. Dios se lo dio, el Espíritu Santo se lo dio. Si es que es para beneficio de la iglesia, no es para que nos llenemos de arrogancia y soberbia, no es para que nos miren, no es para alabarnos a nosotros mismos igualmente, ni el deseo debe estar en nosotros de que otros nos alaben. Si nos agradecen, bien, y si no, pues a Dios servimos, hermanos, a Dios servimos. De Él viene la recompensa, de Él viene todo. Pero mire el 4 del 6 al 7, dicen así. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El apóstol Pablo había defendido eso de que ninguno de ellos era merecedor de gloria y honra a la iglesia, eran simplemente siervos, él y los demás apóstoles, él y los demás siervos de la iglesia. Y el 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, ¿de qué te jactas? ¿De qué te glorías? ¿De qué te ensañas? Si es algo que recibiste de Dios, por gracia, para que cooperes en la edificación de la iglesia, para que seas parte de la edificación de la iglesia, no para que te jactes, no para que te gloríes, porque toda jactancia es mala, dice la Biblia, y la gloria y la honra le pertenecen a Dios. Nosotros simplemente, mire, todos siervos, una cadenita de hombres y mujeres, sirviendo al Señor, edificando la iglesia de una y de otra manera, cada uno poniendo en obra el don que Dios nos ha dado. Amén. Espero que le haya quedado bien claro. Seguimos el próximo miércoles siempre con los dones espirituales. En esta ocasión va a ser el próximo miércoles acerca de la unidad a través de los dones. Pero que le quede claro. Es un regalo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo. No para jactarnos nosotros, ni para pretender que otros nos alaben y nos anden ensalzando. No, es para la gloria de Dios. Permítame orar. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia. Gracias por tenernos en cuenta, Señor, para la edificación de su iglesia. Le doy las gracias, Señor, por los hombres y mujeres que usted ha llamado a esta iglesia, Señor, para que sirvan a su iglesia, Señor. Para que a través de ellos, Señor, todos seamos edificados, ejerciendo cada uno, Señor, la labor que usted nos ha llamado a hacer. Gracias, Dios, por estos hombres y estas mujeres con los que usted me ha rodeado, Señor, para que juntos hagamos su obra, Dios. Le pido fortaleza para cada uno. Le pido sabiduría para cada uno, incluyéndome a mí, Señor. Y ayúdenos a despojarnos
de toda jactancia, Señor. Ayúdanos a ser humildes en cuanto a nuestro don, en cuanto a la práctica de nuestro don para la edificación de la iglesia, Señor. Que pensemos en ello simplemente y que con todo, mi Dios, le demos la gloria y la honra a usted, porque usted es el Dios de los cielos, el Todopoderoso y Eterno, Señor. Y usted es el que se ha dignado, Dios, a llamarnos, a honrarnos, dotándonos con un don para servirle a usted, Señor. Qué privilegio más grande, Padre del cielo. Gracias. Y gracias, mi Dios, por cada uno de los que sirve. Le pido para cada uno igualmente, como antes mencioné, mi Dios, sabiduría, fortaleza espiritual, fortaleza física igualmente, y que nos ayude, Señor, a ser diligentes. Señor, ayúdenos a no ser unos perezosos, ayúdenos a no ser, Señor, unos negligentes con el don que usted nos ha dado. Que lo pongamos por obra, Señor, y que participemos en la edificación de la iglesia, cada uno en el área, Señor, donde usted lo ha puesto, donde el Espíritu Santo le ha dado su don, Dios. Para su gloria y honra le doy las gracias. Y le pido todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.